Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el ciclo de aproximación a los primeros cristianos. En la primera clase, estamos en la clase número 3. En la primera clase vimos como el ambiente de los primeros cristianos en general. En la segunda clase estuvimos viendo la fe de los primeros cristianos y hablábamos de ese creo, yo creo, ¿no? Y en esta clase vamos a hablar de yo vivo, ¿no? La vida cristiana. Y concretamente quería que nos fijáramos en los mandamientos, entender como más a fondo qué son los mandamientos, intentando verlos como hemos hecho hasta ahora desde los primeros cristianos y dándole como un contexto tanto histórico como filosófico de unos conceptos básicos. Entonces, vamos a leer en la próxima lámina unas palabras que tienen mucho jugo, como esta lámina que estamos viendo aquí, porque son unas palabras de Benedicto XVI, el día en que tomó posesión, comenzó el inicio de su pontificado, quería decir, ¿no? Entonces, él toma parte de unas palabras de Juan Pablo II, que fueron las palabras del inicio de su pontificado de Juan Pablo, que decía, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, ¿no? Y entonces él va a hacer como una glosa de esas palabras que veremos a continuación y que son como el marco de lo que quería contarles sobre los mandamientos de la ley de Dios, que es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Y decía entonces Benedicto XVI en el primer día de su pontificado, ¿no? Comentando, ¿no?, estas palabras, 22 de octubre del 78. Juan Pablo II, ¿verdad?, en su homilía inicial decía, no temáis, es decir, no tengáis miedo, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Era una llamada a, pues bueno, invitar a Cristo a nuestra vida, no dejarle fuera de ella, ¿no? Y Benedicto XVI decía, ¿acaso no tenemos todos, de algún modo, miedo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él? Miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida. ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y todavía el Papa quería decir, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida, solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Amén. Así terminaba su homilía. Son unas palabras que la primera vez que yo las oí, quizá ustedes las recuerdan también, fueron como un golpe, porque era algo que quizá estaba en el fondo de los corazones, como que acercarse demasiado a Cristo implicaba perder algo de lo bueno y de lo bello de la vida, como que si Cristo viniera a limitarnos, ¿no? Y de alguna manera eso puede ser lo que algunas personas sienten en relación a la fe y concretamente en relación a los mandamientos, porque sabemos que los 10 mandamientos de la ley de Dios, pues no matar, no robar, no tal, no, 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 no. Y se puede interpretar entonces que la vida cristiana es un no, cuando es realmente lo contrario, y de esto es de lo que yo quisiera que habláramos en esta clase. Entonces, vamos a recorrer primero algunas palabras de Cristo para darnos cuenta de que la buena nueva, el Evangelio, es una llamada a la plenitud de la vida. Por ejemplo, cuando Jesucristo nos dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿no?,
que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Y el mandamiento es amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Eso no es un mandato negativo, sino todo lo contrario. Es activarnos, o sea, es hacer de nuestra vida un continuo don a los demás. No es limitar, sino es potenciar. También decía, ¿no? Quien me ama cumple mis mandamientos. Es decir, que, y más adelante veremos cómo él nos va a decir, no, o sea, por una parte están los mandamientos, que eran los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? No penséis que he venido a abolir la ley, ¿no? A quitar los mandamientos, ¿no? Y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Es decir, esos mandamientos tienen una razón de ser. Él no venía a cambiarlos, a quitarlos, sino a que los comprendiéramos a fondo el papel que esos mandamientos tenían en nuestra vida. Y dice aquí en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, esto es lo que me interesa, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Cristo no viene a ponernos en un corsé, en una cosa asfixiante. Viene a potenciar nuestra vida, a que tengamos vida en abundancia. Por ejemplo, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. O sea, Dios está contando con nosotros para dar sabor a todas las realidades humanas y para iluminar también todos los caminos de los hombres. En esto no hay ninguna negación, sino todo lo contrario, es una llamada a, pues bueno, disfrutar, elevar, sanar todas las actividades humanas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Nos dice que hemos de poner nuestra mirada para poder realizar todo eso, lo anterior, ¿no? El cumplimiento de los mandamientos, esa vida plena que nos anuncia esa posibilidad de ser sal y de ser luz. ¿Cómo vamos a lograrla? Mirando a Cristo, ¿no? Fijándonos en Él, imitando su vida, ¿no? Aprended de mí. Y concretamente dice aquí, soy manso y humilde de corazón. Después veremos también esto. Sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Es una llamada a la plenitud, a llegar a la imagen más perfecta que podamos dar de nosotros mismos, nuestra, como decimos ahora, nuestra mejor versión. Y el modo no es una autoperfección, un realizarse a uno mismo, sino, como nos dice aquí también en San Mateo, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Es decir, ese camino de sal, de luz, de plenitud de vida, es un camino de servicio, de dar la vida por los demás. Entonces, partiendo de estas palabras, vamos a fijarnos ahora en algunos conceptos básicos como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Son conceptos tomados de la filosofía que nos ayudan a comprender mejor, en este caso, lo que son los mandamientos. Entonces, bien, la parte de la filosofía que estudia el obrar moral, ¿no? Porque los mandamientos de lo que nos hablan es cómo hay que actuar, cómo hay que vivir, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto que hay que emprender para poder alcanzar la meta, que en este caso es el cielo, y poder recorrer el camino con la mayor felicidad posible en esta vida? De eso nos hablan los mandamientos. Es decir, es como que si uno quisiera ir de aquí a, no sé, al Salto Ángel, ¿no? Y uno le pide a una persona experta que le diga, bueno, cuáles son las carreteras, qué cosas tiene que tener en cuenta, o sea, para el camino, qué cosas conviene cuidar, no dejar por ningún motivo ¿cómo se llama? El protector contra los mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces, los mandamientos vendrían a ser como aquellas señales, aquellas medidas básicas que nos enseñan cuál es el camino que conduce a una vida
plena y finalmente que alcanza su total plenitud en el cielo, ¿no? Entonces, conceptos básicos, ¿no? La ética, decimos, es aquella parte de la filosofía que va a estudiar concretamente lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y el actuar moral del hombre, como el hombre, o sea, que tiene que tener en cuenta para que sus obras sean buenas y le conduzcan por el buen camino, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a repasar, que ya lo hemos visto en otros momentos, es que somos criaturas. Es decir, nuestra existencia no nos la debemos a nosotros mismos, eso estamos conscientes, ¿no? La debemos a nuestros padres. Sin ellos hubiera sido imposible estar aquí. Pero al mismo tiempo, nuestros padres se las deben a sus padres, y así echamos para atrás hasta el comienzo de los siglos, ¿no? Pues ser creado implica haber recibido el ser de otro, ¿no? Y la criatura no depende de sí misma, sino que depende en un sentido más profundo de aquel que le dio el ser, ¿no? Que hablando en la filosofía es el Dios como causa primera, como origen del ser. El único que tiene el ser por sí mismo es el acto puro de ser, que es Dios. Y ese ser que cada una de nosotras tiene y de nosotros es un ser participado. Es decir, recibimos del ser, o sea, que al igual que una cosa es bella porque participa de la belleza, ¿no? Una cosa es, ¿no? Existe por el hecho de tener el ser que lo tiene participado del ser en plenitud, que es Dios, ¿no? Entonces, cada uno es de un modo concreto. El ser del mango es distinto del ser del perro, que es distinto del ser del hombre. Cada uno tiene unas perfecciones concretas. En el caso del mango es el fruto de un árbol, ¿verdad? Pero no tiene movimiento, no tiene... En cambio, en el caso del animal, pues entonces tiene sensibilidad, es capaz de reproducirse, es capaz de trasladarse. Y en un nivel más alto, esto lo estamos diciendo de una manera muy rápida, vienen entonces las criaturas espirituales, es decir, aquellas que no son solo materiales, sino que están constituidas de alma y cuerpo, que somos los hombres, ¿no? Que es una unidad perfecta entre el cuerpo y el alma, y pues bueno, somos los seres humanos, ¿no? Las criaturas espirituales son criaturas libres, es decir, que son capaces de determinarse a sí mismas, ¿no? De tomar decisiones, de emprender un camino u otro. Si uno fuera animal solo, no animal racional y espiritual como son los hombres, pues actuaríamos por instinto, ¿no? Y por experiencia. El hombre también tiene instinto, experiencia, pero sobre todo tiene razón y tiene voluntad y tiene sentimientos que le permiten ser el dueño de su propia vida, aunque no absolutamente, porque el único verdadero dueño de nuestra vida, como nuestro ser es dado, el que nos da el ser es el que tiene el mando, digamos, ¿no? Pero efectivamente nosotros sí podemos dirigir nuestra propia vida en un sentido u en otro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la moralidad, es decir, que las acciones sean buenas o malas, eso es posible estudiarlo y pensarlo porque somos criaturas espirituales y por eso libres. Si fuéramos animales que estamos determinados a hacer algo, es decir, el perro que tiene hambre come, ¿no? La persona que tiene hambre puede comer o puede no comer, puede aguantar un poco del hambre, ¿no? Porque libremente tiene dominio sobre sus propios actos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? No, o sea, lo que quería decir con esto es que la moralidad es una categoría propia de los seres espirituales libres, ¿no? Que eh, eh, su inteligencia y su voluntad intervienen en sus determinaciones, en sus decisiones. Bueno, entonces,
Pero ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? ¿No? ¿Cómo saber lo que es bueno para el hombre, ¿no? Y lo que es bueno para este hombre concreto, para mí ahora? Entonces, podemos, bueno, aquí venimos hablando, ¿no? Ya hemos hablado de esto, de lo que es la capacidad de elegir y cómo entonces el hombre es un ser moral porque sus acciones no son indiferentes, sino que él libremente elige, siempre elige el bien porque nadie elige lo malo. Ahorita podemos explicar también eso un poquito. Bueno, entonces, las personas estamos orientadas al bien en general. Siempre queremos lo bueno, o sea, nadie elige lo malo por sí mismo, sino en razón de un bien. Por ejemplo, una persona acepta ser operada porque es terrible, una operación fortísima o un tratamiento de cáncer o lo que sea, porque está viendo un bien mayor, que es su salud, que va a estar mejor después de la operación. Es decir, que cuando yo elijo algo, aunque pudiera parecer malo, ¿no? Que me hace daño, que me ocasiona dolor, como los seres humanos no nos movemos solo por dolor y placer, ¿no? Elegir lo que me gusta y rechazar lo que me disgusta, el ser humano no actúa así o no debería actuar así, sino elegir lo que es un bien para mí y rechazar lo que es un mal para mí. Es capaz de ver un bien mayor que está por encima de algo que parece que no fuera del todo bueno, según otro aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces el mal? Esto es un concepto interesantísimo, el concepto de mal, porque imagínense que el mal no existe, ¿no? O sea, todo lo que existe, solo por el hecho de ser, es bueno. O sea, y aquí entra entonces un tema que en la filosofía se llaman los trascendentales, que viene a decir lo siguiente: todo lo que es, ¿no? Cualquier cosa que es, por el hecho de tener el ser es en sí mismo bueno, aunque el ser puede ser más o menos perfecto. Por ejemplo, yo tengo una mesa, ¿no? Y si la mesa está completa, tiene sus cuatro patas y sirve para el bien, o sea, para lo que está previsto, es una mesa buena. Si yo le quito una pata, no es tan buena, pero sigue siendo, por el hecho de ser, es algo, o sea, pues bueno, esto que les decía antes, ¿no? Que hay un bien por el hecho de ser y un bien que implica una perfección segunda, o sea, el hecho de estar completo y perfecto hasta el último detalle es lo que hace que sea plenamente bueno, pero no significa que lo, bueno, ¿cuál sería entonces el concepto de bien? No, perdón, o el concepto de mal. Mal, el mal es la ausencia de un bien debido. Por ejemplo, esa mesa está mala, ¿no? No es mala en sí misma, pero le falta una pata. La ausencia de un bien que le es propio, o sea, porque lo propio de la mesa es estar completa. Entonces, esa mesa que no está completa, le falta un bien que debería tener. Entonces, decíamos que, ok, orientación al bien. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia del bien divino. Por ejemplo, para una persona que lo normal es que tenga vista, ¿no? Ser ciego es la ausencia de un bien debido. Pero, por ejemplo, no volar, ¿no? No es un mal para una persona porque las personas no están hechas para volar. Entonces, pues, es como, estoy tratando como de ejemplificar un poco más el concepto de mal, ¿no? Entonces, el mal es la carencia de un bien debido. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas son buenas para el hombre? Decíamos antes. ¿Qué cosas son malas para el hombre? Si el bien, no, si el mal es la ausencia de un bien debido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bien propio del hombre? ¿Cuál es el bien de la inteligencia? La verdad. ¿Cuál es, para qué está hecha la voluntad? Para el bien, ¿no?
el bien del hombre es la plenitud, ¿no?, de verdad, de bondad, de alcanzar esa plenitud, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos saber también lo que es bueno y lo que es malo? ¿No? O sea, por sus consecuencias. O sea, si una persona piensa que es buena la bebida, ¿no? O sea, supongamos que sea el vino, pues bueno, tomar una copa de vino es buenísima, una botella de vino es muy buena, pero una caja de vino, pues ya es dañina, ¿no? Entonces, si en vez de tomar esto tomo gasoil o gasolina, se me destruye el aparato digestivo, ¿no? Entonces, el aparato digestivo está hecho para los alimentos y si se toman en la medida oportuna, son un bien para el hombre. Si tomo algo que no es un alimento o lo tomo en una medida inapropiada, se convierte, una cosa que iba a ser buena se convierte en mala. Bueno, entonces, decía que el bien y el mal a veces se pueden distinguir por las consecuencias. Es decir, si una persona dice, bueno, la droga es buenísima, bueno, no lo sé, cómo queda una persona después de que está adicta, ¿no? Cómo cuesta salir de la adicción, etcétera. Entonces, también conocer el bien en general es algo relativamente fácil, porque uno puede distinguir por uno mismo, ¿no? Lo que es bueno para mí debería ser bueno también para los demás. Es decir, la regla fundamental de la moral es haz al otro, ¿no?, lo que te gustaría que te hicieran a ti, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Trata al otro como a otro yo o a otro tú. Entonces, esto que pareciera fácil de reconocer en general puede hacerse más difícil en particular. Es decir, la moral, cuando a uno le dicen no matar, no robar, no mentir, uno comprende que todo eso es bueno, ¿no? Si uno tiene su conciencia más o menos bien y al mismo tiempo, pues uno quiere hacer el bien, o sea, uno tiene la voluntad bien dispuesta, ¿no? Si uno no tiene la voluntad bien dispuesta, ¿qué es lo que ocurre? Que se va oscureciendo la conciencia. Y entonces, en vez de ver, o sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, no mentir, bueno, pero es que yo lo que quiero es mentir. Entonces, la voluntad termina por cegar la inteligencia y aquel principio que era básico se oscurece. Entonces, otras cosas, bueno, por eso es tan importante la conciencia y la prudencia. La conciencia viene a ser, esta palabra es como que se hubiera pasado de moda, casi nadie habla de conciencia, ¿no? Pero ¿qué es la conciencia? Vamos a no ponerle este nombre, sino hay como una voz interior que ya los filósofos antiguos hablaban de esa voz interior, que por ejemplo Sócrates hablaba del daimonión, que era como aquella voz interior a la que él era fiel y que no, bueno, era un hombre de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia? Es como aquella voz interior que nos indica el bien y el mal, ¿no? Okay, y qué es lo que, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero en el interior de la conciencia hay también la posibilidad de, es decir, nuestra conciencia no nos obliga. Nuestra conciencia puede decir A y yo puedo hacer B con la conciencia clarísima, porque la voluntad quiere otra cosa o las pasiones llevan hacia otro lado. Entonces, para tener una conciencia recta que ilumine bien, hay que tener un verdadero deseo de rectitud, ¿no? O sea, porque si no, yo puedo acallar mi conciencia. Es decir, una persona, pues bueno, puede ser que en un momento se agarró una cosa que no era suya, ¿no? Bueno, y
le remordió un poquito la conciencia, pero bueno, era como era algo chiquito, se hizo el loco y tal, ¿no? Las mamás siempre están muy pendientes de eso, ¿no? Los niños cuando llegan del colegio, que no tengan cosas que no eran de ellos, ¿no? Bueno, entonces, la conciencia, entonces, allí actúa. Pero supongamos que a aquella persona le gustó mucho con lo que se quedó. Y pues bueno, le quitó importancia. ¿Y cómo le quita importancia? Bueno, esa persona no lo... Hay como una serie de argumentaciones. Esa persona verdaderamente no lo necesitaba, la que realmente lo necesitaba, el que realmente lo necesitaba era yo, esa persona no se lo merece, en cambio yo que he sufrido tanto en la vida, algún gustico me tenía que dar, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la conciencia, ¿no? Se oscurece cuando no hay una voluntad que la acompaña en el recto camino, ¿no? Bueno, entonces, eh, para poder formar la conciencia, pues bueno, hay que estar pendiente bueno, de lo que, no sé, de los 10 mandamientos y bueno, se pueden estudiar como con mayor profundidad lo, lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Y la prudencia, entonces, es aquella virtud que nos ayuda a hacer un juicio, o sea, el juicio prudente es aplicar lo que nos dice la conciencia a la realidad en la que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, en este momento, el día de hoy, yo en estas circunstancias, esto es bueno para mí, ¿no? La prudencia, bien ejercitada, nos ayuda a elegir bien en las circunstancias concretas. Porque uno puede, por ejemplo, decir, matar es malo, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que uno dice, bueno, pero en este caso, con esta circunstancia, con este no sé qué, yo lo hubiera matado. Estoy exagerando mucho, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos al caso concreto, la prudencia nos indica pues bueno, la decisión correcta en las circunstancias concretas. Bueno, me voy apurando porque estos conceptos son así como más abstractos y lo que queremos es llegar verdaderamente a los mandamientos y a las bienaventuranzas, sobre todo a las bienaventuranzas. Entonces, los principios morales se aplican a cada persona concreta, pero también existe una ética social, es decir, unos principios que rigen el orden social y que hacen posible la convivencia. Entonces, eh, la ley natural, ¿no? Es aquello que está inscrito en nuestra naturaleza, ¿verdad? Que está realmente reflejado en los 10 mandamientos, como lo más básico de todo. La ley natural es una ley intrínseca a la persona que viene dada por la naturaleza, ¿no? Y que indica lo que es bueno y lo que es malo para un ser humano, ¿no? Las leyes, ¿no? En general, deberían acoger la ley natural en sus principios básicos. Es verdad que hay una cantidad de leyes de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay leyes ya en el ámbito de la sociedad que están más directamente relacionadas con la ley natural. Por ejemplo, aquellas leyes que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver, pues bueno, con muchos bienes fundamentales de la existencia humana, de los derechos humanos, ¿no? Esas leyes, si en alguna sociedad concreta se aprobaran leyes en una constitución o un decreto o lo que fuera, que fueran contrarias a la ley natural, por ejemplo, si en un país se aprobara la ley del aborto, que es contraria a la ley natural, esa ley no tendría carácter de obligatoriedad para las personas, ¿no? Porque es una ley, digamos, es una antiley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, las leyes eh, pueden, o sea, deberían basarse en la ley natural y hay otras leyes que son más de tipo de convivencia, que pueden ser de una manera o de otra, o sea que no importa nada si el legislador define de una manera o define de otra. Por ejemplo, ¿por qué los semáforos son rojo, amarillo y verde?
¿no? ¿Por qué rojo es pararse, amarillo espera y verde adelante? Bueno, es que podría ser amarillo, azul y rojo, o los colores que uno quisiera. O sea que se asigna un significado a cada color y se establece una ley que norma la convivencia diaria, ¿no? Entonces, el derecho positivo viene entonces a, eh, digamos, a establecer leyes que facilitan la convivencia. Algunas de esas leyes pueden ser de una manera o de otra, no tienen ningún inconveniente si se legisla de una manera o de otra con tal de que ayude a la convivencia, mientras que hay otras leyes que solo si están de acuerdo con la ley natural tienen cierto derecho de existencia, digamos, ¿no? Entonces, la ley tiene un cierto carácter pedagógico. ¿Por qué? Porque una legislación de un determinado país de alguna manera refleja los valores de esa sociedad. En una sociedad donde está aprobada la ley de la eutanasia, eso refleja una valoración de la vida humana, eh, una determinada valoración de la vida humana, ¿no? Entonces, las leyes permiten a una determinada sociedad pues funcionar correctamente o por el contrario pueden facilitar pues bueno, que se lesionen los derechos de los más débiles, etc. Bien, entonces, ya pasamos entonces a los mandamientos, ¿no? Bueno, perdón, de la parte anterior es como un resumen muy apretado y quizá, bueno, quien tenga deseos de conocer más en relación a esto, pues con mucho gusto le puedo orientar o darle algún libro o recomendarle o tener alguna conversación, porque estoy consciente de que son unos conceptos como que tienen mucho por detrás y que quizá pueden quedar dudas, ¿no? Pero entonces vamos a pasar ahora a esas leyes que Dios ha dado a los hombres, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? La ley natural la podemos conocer con nuestro entendimiento, todos los seres humanos. O sea, de hecho, antes de que existieran los mandamientos que estaban grabados en las dos tablas de la ley y que Dios, perdón, que Dios dio directamente a Moisés, ¿no? Que son pues los 10 mandamientos de la ley de Dios. Antes de eso, ya los distintos pueblos y las distintas civilizaciones tenían códigos, ¿no? Que establecían como los principios de convivencia de las determinadas sociedades, ¿no? Entonces, de hecho, coinciden cuando uno ve en la historia antigua el código de conducta de los pueblos antiguos, pues recoge ese respeto a la vida, el respeto a la propiedad, pues, bueno, a la palabra dada, etcétera, ¿no? Entonces, porque de todas maneras, cuando Moisés, ya esto es parte de la historia de la relación entre Dios y los hombres, ¿no? Como Dios en un determinado momento, teniendo en cuenta que los hombres nos desviábamos mucho y no nos era tan fácil alcanzar el conocimiento de la verdad, pues da por escrito los mandamientos de la ley de Dios y establece con su pueblo, que es el pueblo de Israel, una alianza donde le dice, sigue mis mandamientos y yo seré tu Dios y te cuidaré y te daré la tierra prometida que ya había sido prometida a Abraham. Entonces, estos 10 mandamientos establecen los aspectos mínimos que deben respetarse para, sí, como los derechos humanos, digamos, ¿no? O sea, lo mínimo que hay que respetar para, pues bueno, para respetar la dignidad de la vida, digamos, ¿no? Y de la sociedad. Entonces, es interesante saber que los mandamientos son los límites mínimos para la vida. Es decir, eh, no robar. Realmente, o sea, es como que si uno le dijeran, mira, una persona para vivir bien tiene que hacer
3 comidas al día y dormir 8 horas y tomar 8 vasos de agua, ¿no? Mínimo, ¿ok? Para poder funcionar bien. Pero al menos come una vez cada 3 días y toma al menos un vaso de agua diario, ¿no? Quizás sí sobrevivas. Entonces, los mandamientos vendrían a ser el límite mínimo, ¿no? No robar, o sea, nuestro ideal de vida no es estar entre si robo y no robo, ¿no? O si mato o no mato, o si miento o no miento, ¿no? O sea, los mandamientos es ya, pues bueno, digamos como en una autopista es la barandilla, ¿no? Supongamos que en una autopista ya vienen los abismos, una autopista bueno, digamos, una autopista, una carretera de esas de montaña, ¿no? Que hay una barandita y abajo está, pues, la pendiente que llega abajo, al fondo ¿no? Pues los mandamientos nos dicen, mira, no te pases de aquí, no te pases de aquí porque te va a ir mal, ¿no? Ese es el sentido de los mandamientos, el mínimo, ¿ok? Entonces, cuando llega Jesucristo, ¿verdad? Él entonces nos habla de un mandamiento nuevo. Primero dice que Él no ha venido a abolir los mandamientos, ¿no? A quitarlos, sino a darles su pleno cumplimiento. Y entonces dice, hay unas palabras del Señor que dicen, un mandamiento nuevo os doy. O sea, aparte de estos mandamientos, da un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es? Seguro que lo están pensando todos, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿no? Que nos amemos unos a otros como yo los he amado. O sea, pone una meta muy alta y dice que ese es verdaderamente su mandamiento. Es decir, que la vida cristiana no se reduce a un no llegar al límite, ¿no? Sino a un vivir de tal manera que mi vida se identifique con la de Cristo, que yo pueda ser en medio del mundo sal, luz, levadura. Y de eso nos hablan las bienaventuranzas. Es decir, que para un cristiano, esto están de acuerdo los estudiosos, ¿no? Que realmente donde se resume la vida cristiana es en un pasaje del Evangelio. O sea, cuando uno le dicen, bueno, ¿qué significa ser cristiano? Cumple los mandamientos. Mira, no, verdaderamente no. ¿Qué significa ser cristiano? Entonces, bueno, el sermón de la montaña. ¿Qué dice el Señor en el sermón de la montaña? ¿No? Pues que sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y pues bueno, y concretamente dentro del sermón de la montaña están las bienaventuranzas. ¿Okay? Otro aspecto que viene después es la iglesia. Estamos viendo, Moisés recibe los mandamientos de la ley de Dios. Jesucristo nos explica que el verdadero mandamiento es amarnos unos a otros, ¿no? Como Él nos ama, es decir, hasta dar la vida por los demás, ¿no? Y entonces viene ya el tiempo de la iglesia, porque sabemos que Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos y deja a la iglesia. Entonces, la iglesia es, pues bueno, es el cuerpo de Cristo y está para custodiar el depósito e interpretarlo en cada época. Es decir, toda la doctrina de Cristo, toda la enseñanza, todo lo que Dios habló al hombre a través de Jesucristo, ¿verdad? Eso fue en un determinado momento que fue hace 21 siglos. Pero en ese momento no se daban una serie de circunstancias en las que nosotros vivimos ahora. Entonces, no había energía nuclear, no había uso de instrumentos digitales, o sea, entonces la valoración de las nuevas realidades a la luz del Evangelio, eh, el, o sea, la institución autorizada para valorar la bondad, o sea, si un determinado aspecto de un descubrimiento científico, si están de acuerdo a la dignidad de la persona humana y a la dignidad de la sociedad como conjunto de personas humanas, o sea, la Iglesia tiene esa misión de mirar el mundo actual y
valorar a la luz del Evangelio, pues la bondad de esas nuevas realidades que van surgiendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las bienaventuranzas en general, ¿no? Son promesas paradójicas. Bueno, disculpen, retrocediendo, vamos a decir de los mandamientos solamente, que no dijimos nada de los mandamientos, ¿no? Y en principio esta clase es sobre los mandamientos, ¿no? El vivo, ¿no? Ok, entonces lo que podemos decir es que los tres primeros mandamientos hablan sobre el amor de Dios, ¿no? Y los siguientes, amor a la vida humana, del cuarto al sexto. Luego, séptimo y octavo son amor a Dios, pero en la vida social. Y noveno y décimo habla de los enemigos de la caridad. Es decir, que el sentido de los mandamientos es custodiar el amor a Dios, custodiar la vida humana, custodiar la vida social y enfrentar los enemigos de la caridad, de la unión entre los hombres. O sea, un gran bien de la vida es la unión entre los hombres. O sea, no estamos para estar enfrentados unos a otros. Y esos dos últimos mandamientos custodian la limpieza de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, ya ahora sí pasamos a las bienaventuranzas, ¿no? Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Entonces, yo no sé, pero cuando uno se pone a estudiar el estilo de la enseñanza de Jesucristo, es como que si él en algunos momentos quisiera como desconcertarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, el, cuando hablando de los ricos, ¿no? Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? De hecho, ha habido distintas interpretaciones, pero lo que quiero resaltar ahorita es que el estilo de enseñanza de Jesucristo a veces es desconcertarnos para ver si nos logra sacar de nuestras, no sé, ideas preconcebidas y nos ayuda a descubrir lo que Él nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, en concreto, las bienaventuranzas son paradójicas porque va hablando de que son bienaventurados justo todos aquellos que nosotros hubiéramos dicho que no eran bienaventurados. Bienaventurados son felices, ¿no? Sí, felices los que tal cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Ya cuando veamos ahorita un poquito más adelante las bienaventuranzas, veremos qué es lo que verdaderamente Él quiere decirnos a través de esas promesas paradójicas. Promesa en el sentido de que se promete la felicidad eterna a aquellos que, ¿no? Es una promesa, que nos sostiene en momentos de esperanza, ¿no? Sostiene la esperanza en las tribulaciones, es decir, los que lloran, los que sufren, los perseguidos, recibirán. Entonces eso llena de esperanza en el momento de dolor. Y además son promesas. Es decir, cuando Dios promete, no es para no cumplir, sino el único que verdaderamente es seguro que va a cumplir es Dios. Sus promesas se verán cumplidas, ¿no? Por otra parte, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, ¿no? Porque veremos también que en las bienaventuranzas, fíjense que lo que él dice es, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. De alguna manera, él lo que está, o sea, sabemos que la santidad es la identificación con Cristo, que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Es decir, que el modo de vivir de Cristo es, pues bueno, un modelo, una enseñanza para los cristianos y para todos los hombres. Entonces, cuando él dice, bienaventurados los que lloran, nosotros tenemos que ver en qué pasajes de la vida de Cristo se refleja el dolor y cómo sufre Cristo, ¿no? Entonces, por eso decimos aquí, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. También
reflejan el deseo de felicidad inscrito en el corazón de cada persona. Si a una persona le preguntan, ¿qué es lo que tú verdaderamente quieres? Bueno, todos vamos a decir lo mismo, ser feliz. Lo que verdaderamente queremos todos es ser felices. Entonces, en la bienaventuranza se refleja esa realidad honda, esa ansiedad de felicidad que está inscrita en el corazón de cada persona. Y también descubren la meta de la existencia. Es decir, nuestra felicidad no es la de aquí abajo, sino que es la que viene después y también, o sea, solamente va a alcanzar la felicidad eterna el que aprenda a ser feliz en esta vida. No, la felicidad eterna no es para los que solo han llorado en esta tierra, sino que, bueno, entonces también hablaremos de eso. Descubre la meta de la existencia. Estamos creados para la plenitud de felicidad, que en otras palabras es el amor con mayúscula y que es lo que encontraremos en el cielo. La plenitud del amor, la satisfacción plena de todas nuestras carencias, digamos. También las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque ellos recibirán tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo allí Jesucristo? Es decir, en esta vida hay sufrimiento, pero tú estás llamado a algo más grande. Es decir, nos dirigimos a la plenitud de bien a través de un camino en el que nos encontraremos seguros, sin lugar a dudas, con el dolor. Porque la vida en esta tierra no es, o sea, no estamos para esta vida. Pues aquí sufrimos y gozamos, pero la plenitud de gozo no la encontramos aquí. Luego, ilumina las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, ¿no? En cada una de esas bienaventuranzas se nos plantea una actitud ante la vida que se nos muestra como una invitación. Y luego anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Es decir, que en el momento del dolor, ¿no? Son capaces de elevar digamos, nuestro espíritu, sabiendo que el dolor en esta vida se acaba, ¿no? Puede ser muy intenso, puede ser, pero la vida es corta y el gozo es extraordinario, que no significa con eso de que en esta vida no haya gozo, ¿no? Pero que a veces en el momento de dolor es bueno recordar que la vida es breve y la eternidad es sin fin. Bueno, entonces, ya estas son las bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? En estas, perdón, las frases estas que vamos a ver, las he escrito de la siguiente manera, ¿no? La bienaventuranza es la parte primera y la última. Por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo que está en el intermedio es como la explicación de lo que querría reflejar esta bienaventuranza. Entonces, pobres de espíritu, ¿qué significa? Son aquellos que están conscientes de su pequeñez, es decir, de que son criaturas. Hay personas que piensan que todo lo tienen sometido, o sea, que son los reyes de la creación y que son los que determinan el bien y el mal, ¿no? O sea, lo que yo quiero, eso es lo que es bueno, ¿no? En cambio, el que es pobre de espíritu está consciente de, de, de su condición de criatura, ¿no? Y el segundo punto, ¿no? Miramos entonces el ejemplo de Cristo. Cristo, que era Dios, pero al mismo tiempo era hombre, ¿no? Tenía la humanidad creada. Entonces, Cristo en su vida reza, le pide al Padre que le escuche, manifiesta su dependencia del Padre. Es decir, el pobre de espíritu es el que se da cuenta de quién es él ante el Padre. Entonces, las personas que tienen un concepto correcto de su propia existencia, es decir, que saben que son criaturas y al mismo tiempo hijos del Padre,
esos son los que poseerán el reino de los cielos, ¿no? Es decir, bien, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, los que lloran, se ve claramente que no es cualquier lloro, ¿no? Sino, ¿cuál es, o sea, por qué vale la pena llorar? Todos los dolores son iguales, ¿no? Hay el mal físico, está el mal moral, ¿no? Entonces, nos fijamos en el ejemplo del Señor, que llora, de Jesucristo llora en distintos momentos del Evangelio, salen las lágrimas de Cristo, ¿no? Cuando se muere su amigo Lázaro, también aquí anoté Jerusalén, cuando ve a Jerusalén que está apartada de Dios y que no siguen y que no reconocen en Cristo a su propio Redentor y que se van a quedar sin esa comprensión bueno, de que llegó el Mesías y no se han enterado. Entonces, ¿por qué hay que llorar? ¿No? ¿Cuál es la verdadera? O sea, hay muchos males en la vida, pero el verdadero mal es el alejamiento de Dios, ¿no? Entonces, por lo que hay que dolerse es por el mal moral, y los que viven así serán consolados. Luego, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Entonces, manso, una persona mansa, o sea, a veces uno piensa que son los gafos, ¿no? Los que no reaccionan, los tontos, los que se dejan, bueno, se dejan someter por los más fuertes, no se trata de eso, ¿no? La persona mansa, la virtud de la mansedumbre, es realmente aquella persona que es capaz de soportar el mal en el mundo y en sí mismo, porque es una persona fuerte, es decir, es dueña de sí misma y por tanto, siendo fuerte, es capaz de soportar el mal que está presente en la vida del hombre, ¿no? Entonces, eh, en la vida del Señor se presentan distintos momentos en que los apóstoles actúan con falta de mansedumbre. Por ejemplo, Santiago y Juan, cuando se encuentran con los samaritanos y los samaritanos no los dejan que vayan a su pueblo, ¿no? Porque eran judíos, le dicen Santiago y Juan, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los achicharre, ¿no? Y entonces el Señor le dice, Jesucristo, no sabéis a qué espíritu pertenecéis, ¿no? O sea, no soportaron que no le dieran alojamiento en el pueblo y querían exterminarlos y no actuaron con mansedumbre y el Señor los corrige, ¿no? O, por ejemplo, Pedro, cuando van en el huerto de los olivos, pues le van a cortar, van a poner preso al Señor. Pedro saca su espada y le corta la oreja, ¿no? Porque no tolera que, bueno, hagan preso a Jesús, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿no? Que ese no es el modo, ¿no? Y le coloca la oreja en su sitio otra vez a Malco. Entonces, la mansedumbre viene a hablarnos, o sea, los que poseerán la tierra son aquellos capaces de estar ante el mal sin dejarse llevar por él, sin permitir que el mal los haga actuar de una manera desmedida y contraria al bien de los demás. Bienaventurados aquellos que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces, esta bienaventuranza habla de ese anhelo de justicia que hay en todos, ¿no? No hay nada que repugne tanto como la injusticia. O sea, uno siente una rebeldía, una resistencia, porque indican, pues, que alguna persona aprovecha su circunstancia para infringir, o sea, para estar por encima de los derechos de los demás, ¿no? Entonces, la injusticia de este mundo genera esa actitud de las personas de hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces nos podemos fijar en la vida de Jesucristo, ¿no? Que tenía un gran deseo, ¿no? de traer su doctrina al mundo, ¿no? Decía,
fuego, Inem, Beni, Mitere, Interram. He venido a meter fuego en la tierra, y qué deseo sino que arda, ¿no? ¿De qué fuego está hablando Jesucristo, ¿no? Está hablando de su verdad, de su evangelio, ¿no? Y pues ese deseo de que se haga realidad la voluntad de Dios, ¿no? Que es el príncipe de la paz, que es el que va a implantar la justicia en el mundo, o sea, el deseo de que ya el reinado de Dios en este mundo se haga realidad, es un deseo muy bueno, ¿no? Pues bueno, tener hambre y sed de justicia, eh, y trabajar por la justicia es una actitud que dice aquí, serán saciados. Es decir, llegará el momento en que cada quien recibirá el pago de sus buenas o de sus malas obras. Y es decir, no se toman la justicia por su cuenta, sino que pues buscan que se cumpla la justicia por los cauces adecuados. Bueno, voy a apurarme un poquito más porque ya estamos terminando, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, ¿no? ¿Quiénes son estos misericordiosos? Ser misericordioso es una gran cosa. Misericorde, es decir, cor es corazón y misericorde es aquel que acepta en su corazón la miseria del otro. Es capaz de tolerar el mal del otro, no rechaza, es decir, es una persona que puede convivir con los demás, porque siempre todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que son menos amables, ¿no? Entonces, el misericordioso es capaz de comprender la debilidad, y no solo de comprenderla o de aguantarla, digamos, o de cerrar los ojos ante la debilidad de los demás, sino ayudar a esas personas a superar su propia debilidad sin discriminar ni juzgar. Aquí viene el ejemplo de Jesucristo con la mujer adúltera, que la mujer adúltera verdaderamente no era una tontería, ¿no? Lo que estaba, pero el Señor no la juzga y logra que esa persona se convierta, pues, ¿no? Entonces el Señor perdona, ¿no? En la cruz, no saben lo que hacen, actúa con misericordia, aún con personas que pues, lo están crucificando, ¿no? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Es decir, como cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades, el perdonar la debilidad ajena y acogerla y ayudarla a transformarse en algo bueno, hará que cuando Dios nos juzgue, pues nos juzgue con la misma medida con la que nosotros hemos juzgado a los demás, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Eh, Limpios de corazón son aquellas personas que son capaces de ver a Dios detrás de las personas, detrás de los acontecimientos. Tienen como una mirada en la que encuentran el querer de Dios detrás de las cosas, ¿no? Y esta limpieza de corazón tiene mucho que ver con la pureza, ¿no? Con el recto uso de la facultad generativa y de los afectos y de los sentimientos relacionados pues bueno, sí, con el uso del sexo, ¿no? Entonces, los limpios de corazón son capaces de aceptar los hechos negativos sin juzgar. También es una actitud muy bonita. Y el Señor promete que verán a Dios, los limpios de corazón, al igual que le han visto en las realidades humanas, en las personas, serán capaces de verle cara a cara ya en la otra vida, ¿no? Bienaventurados los pacíficos, ¿verdad? Porque ordenan pacíficos, ¿no? Los que generan, o sea, los sembradores de paz y de alegría, ¿no? Es decir, son personas que allí donde están hay paz. No son personas, bueno, como que generan contradicción, que están continuamente como creando, pues bueno, contrariedades a su alrededor, ¿no?
Entonces los pacíficos son capaces de ordenar los movimientos de su propia alma según el querer de Dios para poder ser sembradores de paz y de alegría. Porque los pacíficos no es que Dios los hizo así, sino que son capaces, por su deseo de amar a Dios y a los demás, de poner sus propios movimientos interiores en orden para poder hacer amable la vida de los demás. El Señor, ¿no?, después de la resurrección, les decía a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Sembradores de paz y de alegría. Entonces, en esta bienaventuranza, ¿no?, bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Y por último, bienaventurados los perseguidos por la justicia porque poseerán el reino de los cielos. En el lenguaje de la Sagrada Escritura, justicia significa santidad, no solo justicia en el sentido en que nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, vendría a significar, ¿no?, que aquellos que son juzgados, son tenidos en menos, son excluidos, son calumniados a causa de vivir su fe, ¿no?, y de vivir la vida cristiana, ¿no?, esos perseguidos por la justicia, que pueden ser habladurías de otras personas, etcétera, ¿no?, ellos, las personas que actúan con coherencia en ambientes adversos, jugándose su propia honra, pues, ¿no?, y la buena opinión de los demás, ¿no? Estas personas que actúan con coherencia poseerán el reino de los cielos, ¿no? Bueno, pues esto es todo por hoy. Le agradezco mucho su compañía y pues bueno, ya saben que las clases de ahora en adelante van a estar en YouTube. Pueden suscribirse. Si se suscriben, les llega la notificación de la clase cada vez que se coloca allí una clase nueva, ¿no? Sin embargo, en estos días voy a seguir enviándola como lo hemos hecho hasta ahora por la lista de difusión en un video, ¿no? Se colocará allí. Y pues bueno, ya a partir del mes de julio intentaremos seguir solo con YouTube. ¿Ok? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Gracias, gracias. Gracias, Virginia. Gracias a todas.